Buenos días, mi nombre es Karina Carreón Ramírez, mi matrícula es la MX006446 y la materia es Filosofía Jurídica. El presente trabajo tiene como objetivo analizar el tema que hace referencia sobre los derechos humanos, específicamente los derechos de tercera generación. Como podemos observar, los derechos de primera generación se originaron en el siglo XVIII y se buscaron el reconocimiento de los derechos individuales mínimos como eran la libertad personal, la igualdad y la libertad de elección. Los derechos de segunda generación surgen en el siglo XIX y inicios del siglo XX con la necesidad de establecer derechos humanos en el aspecto laboral y económico. Y de los que vamos a hacer referencia son los derechos de tercera generación, que surgen a la mitad del siglo XX y es una actualización de los derechos humanos, y en donde tienen sus características lo principal son que son derechos colectivos, de naturaleza colectiva y general, tiene fundamentos de solidaridad, son conocidos como derechos de los pueblos, solidaridad o cooperación, y el Estado es el responsable de proporcionarlos, tiene que ver con el apoyo mutuo de todos los del Estado. Bueno, aquí básicamente tienen que ver con los derechos de los consumidores y derechos al medio ambiente. Derechos de los pueblos, autodeterminación, independencia económica y política, identidad nacional y cultural y la paz. Bueno, las preguntas que se nos hizo en el proyecto es la primera pregunta: ¿consideras que si siempre han existido los derechos humanos y por qué? Bueno, considero que no siempre han existido, ya que a través de la vida del hombre y de la necesidad de vivir en sociedad, se tuvieron que ir desarrollando poco a poco, porque antes era la ley del más fuerte. Desde el principio, no considero que existieran normas jurídicas. Estas se fueron realizando posiblemente por la necesidad de solucionar los primeros conflictos al vivir en sociedad por injusticias, ya sea de los semejantes o de los individuos que fueron obteniendo mayor poder, y ha sido a base de esfuerzo, luchas, exigencias y hasta vidas que se han podido ganar los derechos con los que hoy todas las personas contamos y podemos exigir. La segunda pregunta es si crees que los derechos de tercera generación deberían de actualizarse. Considero que sí, porque ya estamos en un tiempo de avances muy rápidos y nuestra sociedad en poco tiempo ha tenido muchas modificaciones, desde las formas de vivir, las estructuras de la familia, la ideología, el ideal de vida y el futuro, además de la ampliación de aspectos a considerar por diversas cuestiones como son el comercio, la oportunidad de estudio, la diversidad pluricultural. Los derechos de la tercera generación, como aprendimos durante nuestra materia de filosofía jurídica, nacieron en el siglo XX por la necesidad de volver a encontrar orden en la sociedad a consecuencia de las guerras, y así sucesivamente tendrá que irse avanzando y modificándose los mismos derechos. Dice, la tercera pregunta es, si tú pudieras poner algún derecho humano, ¿cuál sería? Y bueno, yo considero que en lugar de agregar algún derecho, sería mejor el proponer que se realizaran reglamentos y leyes más estrictas para que los derechos que ya están decretados en nuestra Constitución sean invulnerables. Además, que exista información supervisada en comunidades de escasos recursos para que estén en conocimiento de sus derechos y sepan y puedan exigir, a pesar que las limitaciones a las que se enfrenten sean demasiadas, y que exista sanciones más fuertes a quienes vulneren y violenten las garantías individuales, sobre todo al de las minorías, porque en muchas ocasiones en nuestra sociedad lo que importa es que se tenga mayor poder para salir triunfante de evitar las sanciones correspondientes. La cuarta pregunta es, ¿crees que se requieren derechos para la tecnología y la información de datos como el Internet? Considero que sí, ya que cada vez existe más corrupción, ya que el individuo solo piensa en poder salirse con la suya sin importar la libertad y el derecho de los demás. Muchas ocasiones, al tener acceso a la tecnología, las personas con malas intenciones hacen uso de la información para poder sacar ventaja de documentos e información personal y poder hacer fraudes. Es indispensable que existan las normas jurídicas y que estén apegadas a principios morales y éticos, porque cada vez nuestra sociedad
no le da importancia a esos valores. La quinta pregunta es, ¿consideras que los derechos humanos pueden ser un medio para las personas de escasos recursos? Bueno, las personas que son pobres no tienen la misma oportunidad de ejercer y del disfrute de sus derechos, como por ejemplo, por la poca oportunidad de poder estudiar, de dedicarse a otros tipos de oficios o trabajos, de la salud, de acceso a la información, a la tecnología. La pobreza ha originado por mucho tiempo la privación sistemática y grave de los derechos humanos. Y lamentablemente, no contando con esta protección, existen abusos y pocas posibilidades de poder desarrollarse en ambientes sanos y productivos, se ven afectados en su propia dignidad, se ven privados en muchos aspectos, en oportunidades de poder tener derechos básicos como son la salud, la educación, y donde los países se han enfocado es a veces en la insistencia de derechos que tienen que ver solamente con la política, como por ejemplo el hacer el voto. La dificultad de que se lleven a cabo los derechos humanos tiene que ver mucho con la corrupción del gobierno, de las autoridades y de las instituciones. Al finalizar este proyecto, puedo considerar de gran importancia los conocimientos adquiridos durante nuestros módulos, ya que nos han fortalecido en poder tener bases respecto al análisis de la importancia de los valores dentro de la sociedad. Ha sido muy importante conocer y aprender acerca de los derechos de tercera generación, ya que son derechos sobre el progreso social y nivel de vida de los pueblos, teniendo como cometidos primordiales la autodeterminación, la independencia económica y política, a la cooperación internacional, a la paz y coexistencia pacífica. Es necesario que nuestra sociedad reconozca el valor de la ética, ya que es preocupante poder darnos cuenta que actualmente las personas saben que ciertas acciones, comportamientos y conductas son incorrectas y lo continúan haciendo sin importar a quién dañen, y la moral, que al ser cambiante por el transcurso del tiempo y del desarrollo del individuo, solo se puede observar en los resultados de la conducta de las personas. Estos valores son muy importantes para poder reconocer los derechos humanos y poderles dar sentido, ya que son vulnerables a la corrupción. En la actualidad es preocupante poder observar que el cometido del Estado de ser el responsable de formar personas con un criterio ético adecuado todavía no se ha logrado. Muchas gracias.